A las 2 de la mañana, 5 vehículos rodearon el rancho de don Ramiro Herrera. Dentro de la casa, un veterano de 68 años, 4 perros cangal entrenados como una tropa de élite y un pasado que nadie se atrevía a desafiar. Lo que la policía no sabía era que la noche no terminaría como esperaban. Antes de explicarte cómo empezó todo, comenta aquí desde donde lo estás viendo, dale like y suscríbete al canal, porque esta historia real demostrará cómo el coraje y la disciplina pueden enfrentarse incluso a los más poderosos. Aquella mañana de octubre, el viento frío azotaba la Sierra Tarahumara como una cuchilla silenciosa. Don Ramiro despertó antes del amanecer, como siempre desde su regreso de Vietnam. Su rutina no cambiaba. Café negro fuerte, un pedazo de pan de maíz y el silbido sordo que hacía que sus 4 perros, Toro, León, Sombra y Furia, levantaran la cabeza casi al unísono. Para él, aquel rancho no era solo tierra, era memoria, patrimonio y sobre todo, un pedazo de dignidad que nadie podía comprar ni arrebatar. Pero ese día, algo diferente lo inquietaba. 3 noches antes, al regresar de entregar queso a un vecino, había visto algo que se le había quedado grabado. 2 camionetas de la policía municipal estacionadas cerca del viejo almacén, donde antes solo se almacenaba maíz. De una de ellas salió el comandante Salazar, acompañado de hombres armados sin uniforme. Lo que siguió, Ramiro lo registró con la misma serenidad que le había enseñado la guerra. Fotos cuidadosamente tomadas, horarios anotados en una libreta desgastada, e incluso las placas de los vehículos. Sabía exactamente lo que veía, y también sabía que si permanecía en silencio, estaría traicionando todo en lo que creía. A la mañana siguiente, Ramiro se subió a su vieja camioneta Chevrolet del 79, cubrió el asiento roto con una manta y metió un sobre manila en el bolsillo interior de su abrigo. Dentro había fotos, horarios y notas manuscritas. Solo confiaba en una persona, el abogado Ernesto Valdés, un hombre de mediana edad de Ciudad Juárez con fama de no venderse ni por todo el oro de Sinaloa. El viaje a la ciudad fue largo, casi 4 horas por una carretera en mal estado, atravesando pueblos donde todos lo sabían todo, pero nadie decía nada. Por el retrovisor, los perros lo seguían con la mirada atenta, como si comprendieran que no era una simple visita al mercado. Cuando por fin llegó, le entregó el sobre sin decir palabra. Ernesto simplemente asintió, echó un vistazo a los documentos y murmuró: «Esto da para armar un escándalo, pero te pondrá en riesgo». Ramiro no respondió. Simplemente apretó la mandíbula y se fue. Conocía los riesgos incluso antes de salir del rancho. De camino a casa, mientras el sol se ponía tras las montañas, Ramiro sintió el peso de esa decisión. No le temía a la muerte. Ya la había enfrentado décadas atrás, en las selvas de Vietnam. Lo que lo mantenía despierto ahora era la posibilidad de ver cómo le quitaban sus tierras o envenenaban a sus perros por alguna cobarde misión. Aún así, cuando estacionó la camioneta y los cangals bajaron, sintió esa calma que solo conocen los hombres con convicción. Fue a la puerta, miró al horizonte y se dijo una sola cosa: si vienen, que vengan. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con su rifle junto a la cama y cámaras de seguridad vigilando cada rincón del rancho. 2 días después, comenzaron los primeros movimientos. Un vecino, amigo de Ramiro desde hacía más de 30 años, llegó al rancho con el rostro pálido y la voz baja, como si el viento lo oyera. «Ramiro, Salazar ya lo sabe. Dicen que se puso furioso cuando supo que las pruebas habían acabado en manos de la Fiscalía Federal. Ya envió un mensaje. Quien se meta con él lo pagará caro». Ramiro escuchó sin mostrar sorpresa. Ese tipo de amenaza no era nada nuevo. Durante la guerra, aprendió a reconocer la mirada de los hombres preparados para cualquier cosa, y él mismo la tenía ahora. Simplemente agradeció la información, saludó a su vecino y volvió a cuidar a los perros. Pero esa noche instaló 2 cámaras más en el rancho y revisó 3 veces que todas las municiones estuvieran limpias y cargadas. No era paranoia, era disciplina. Al día siguiente, empezaron a aparecer patrullas. Primero 1, luego 2, hasta que al tercer día,
4 patrullas de la policía municipal pasaron lentamente por la puerta del rancho. No hubo sirenas ni palabras, solo las miradas de los uniformados. Ramiro estaba de pie en el porche, con café caliente en la mano, los 4 cangals alineados a su lado, inmóviles como estatuas vivientes. No ladraron, no avanzaron, solo observaron. Esta imagen, más que cualquier respuesta verbal, fue un mensaje claro. No se dejaría intimidar. Cuando las patrullas se fueron, Ramiro silbó suavemente y los perros regresaron a sus lugares. En el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Salazar no enviaba patrullas solo a observar. Era una prueba, una forma de medir hasta dónde llegaría Ramiro. Pero el veterano no se rendiría, y si Salazar quería la guerra, encontraría a un hombre que ya había sobrevivido a una mucho peor. Al amanecer del 5.º día, el sonido de los motores resonó por el camino de tierra que conducía al rancho. No se trataba de simples patrullas. Esta vez había 6 patrullas, estratégicamente posicionadas, formando un semicírculo a menos de 200 metros del portón. Sus faros permanecían encendidos, cortando la oscuridad como cuchillas, mientras los oficiales permanecían dentro de sus vehículos, observando en silencio. Ramiro no se movió. Desde el porche, con el rifle apoyado en la mesa, simplemente silbó 3 notas cortas y firmes. Los perros respondieron de inmediato, tomando sus posiciones. Toro a la izquierda, León y Sombra en el centro, y Furia más atrás, cerca del portón. No hubo gritos ni bravuconería, solo un veterano y sus perros, inmóviles como una pared. Durante casi media hora, nadie se movió. Era un juego de ingenio, un claro intento de que Ramiro se diera primero. Pero cuando el reloj dio las 2 de la mañana, uno de los oficiales tuvo la audacia de salir del auto y dar 2 pasos al frente. Ramiro no necesitó alzar la voz. Un segundo silbido corto hizo que Toro avanzara 2 metros, gruñendo bajo, mostrando los dientes. El oficial se quedó paralizado y regresó a la patrulla. La tensión solo se rompió cuando, finalmente, las patrullas se dispersaron, una a una, dejando solo el silencio de las montañas. Ramiro sabía que esto no era una retirada, simplemente Salazar estaba probando sus límites. Aún así, al cerrar la puerta y apagar las luces, sintió un silencioso orgullo. Sus perros habían comprendido lo que estaba en juego. No eran solo guardianes de tierras, eran parte de una estrategia que estaba transformando un rancho aislado en la Sierra Tarahumara en algo que Salazar no podía controlar. A la mañana siguiente del asedio, ocurrió algo inesperado. Mientras Ramiro alimentaba a los perros y revisaba sus cámaras de seguridad, una patrulla se detuvo en la puerta. No había ninguna amenaza, ni las miradas de siempre. Solo un joven policía que bajó del vehículo con las manos visibles. Luis Martínez, de 26 años, recién transferido de Parral, se quitó el sombrero y se acercó sin dar un paso más allá de la puerta. «Sé quién eres», dijo con voz firme, pero lo suficientemente baja como para que ninguna radio policial lo captara. «Y también sé lo que está pasando. Salazar no se detendrá». Ramiro lo miró en silencio, sopesando cada palabra. Martínez se dio la vuelta, se subió a su coche y se marchó, dejando solo una frase en el aire: «Mantente alerta esta noche». Las palabras del joven resonaron en la mente de Ramiro durante horas. No era común que nadie dentro de la fuerza mostrara un atisbo de conciencia, y mucho menos desafiar indirectamente a un comandante como Salazar. Ramiro sabía que esta advertencia no solo era un gesto de humanidad, sino también un gran riesgo para el joven. Cualquiera que se atreviera a desafiar a Salazar, incluso con la mirada, lo pagaba caro. Aún así, le trajo algo que no había sentido desde la guerra: la sensación de no estar completamente solo. Esa noche, mientras revisaba sus mapas y los puntos ciegos defensivos del rancho, Ramiro decidió algo simple e innegociable. Si Salazar llegaba con toda su fuerza, no lo tomarían desprevenido. Revisaron todas las luces exteriores, ajustaron todas las cámaras, y por primera vez, los perros se colocaron como en formación de combate. El veterano lo supo. Esta no sería una noche cualquiera. Poco después de la medianoche, el sonido de llantas en el camino de terracería rompió el silencio de las montañas.
Ramiro, ya despierto, apagó todas las luces del rancho y tomó su escopeta. A través de las cámaras de seguridad, vio 2 camionetas sin distintivos acercándose lentamente. No eran patrullas, pero reconoció 2 rostros, hombres que solían acompañar a Salazar en las fiestas del 1900 en tu pueblo. Esta vez no estaban allí para charlar. Ramiro silbó 3 notas cortas y los perros reaccionaron de inmediato, apostándose a los lados de la casa. Cuando las camionetas se detuvieron, 4 hombres salieron, armados con palos y cadenas, gritándole a Ramiro que saliera si es que era hombre. No respondió. En cambio, encendió los reflectores, iluminando toda la zona. La repentina luz cegó a los atacantes por unos segundos y fue suficiente para cambiar la dinámica. Toro y León avanzaron, primero, gruñendo con la ferocidad de quienes nunca ladran en vano. Los hombres retrocedieron instintivamente, y uno de ellos casi tropezó con el terraplén junto a la carretera. Ramiro, firme en el porche, simplemente apoyó el cañón de su escopeta en su hombro, sin disparar. No hubo necesidad. El simple sonido del martillo al amartillarse resonando en el aire fue suficiente para silenciar cualquier bravuconería. Los atacantes, humillados por la inesperada reacción, se retiraron a sus camionetas y se alejaron dejando solo huellas de neumáticos en la tierra seca. Ramiro no sonrió, no celebró, simplemente respiró hondo y llamó a los perros. Sabía que no había sido un intento serio, era solo una advertencia. El verdadero ataque estaba por llegar, y cuando llegara no sería con palos ni cadenas. Sería con hombres que no se acobardarían ante las luces ni los perros. A la mañana siguiente del ataque, Ramiro no perdió tiempo. En cuanto el sol asomó por la Sierra Tarahumara, subió a la colina más alta del rancho con sus binoculares y analizó cada posible entrada, cada posible desvío. Sabía que si quería resistir a Salazar, necesitaría algo más que coraje y perros adiestrados. Necesitaría ojos agudos y manos expertas. Fue entonces cuando agarró su vieja radio de onda corta e hizo algo que no había hecho en más de una década. Convocó a sus antiguos compañeros de uniforme. Algunos eran ahora simples rancheros, otros trabajaban como guías en la montaña, pero todos compartían la disciplina que solo el servicio militar podía enseñar. En pocas horas llegaron discretamente 3 camionetas, con hombres de mirada firme y posturas erguidas, incluso con el pelo canoso. La reunión tuvo lugar dentro del granero, lejos de miradas indiscretas. Ramiro expuso las pruebas contra Salazar, habló de los ataques y mostró las imágenes de las cámaras de seguridad. Nadie necesitó decir una palabra para entender lo que estaba en juego. Uno de los veteranos, Alejandro, quien había servido en 1900 misiones de paz con la ONU, fue el primero en hablar. Esto no es solo para ti, Ramiro, es para todos nosotros. Con mapas extendidos sobre una mesa improvisada, comenzaron a elaborar un plan de defensa digno de un puesto de avanzada. Puestos de vigilancia, rutas de escape, puestos de control. Cada detalle fue estudiado con precisión casi militar. Al terminar, Ramiro miró a aquellos hombres y sintió algo que no había experimentado desde Vietnam: la certeza de que no enfrentaría esta guerra solo. A partir de ese momento, el rancho dejó de ser solo su hogar. Se convirtió en una fortaleza. Cuando las primeras señales de resistencia comenzaron a circular por los pasillos de la comisaría, Salazar se mostró incrédulo. Para él, Ramiro era solo un anciano testarudo, aislado en medio de las montañas, incapaz de representar una amenaza real. Pero los informes de los hombres que regresaron humillados tras el último intento de intimidación hicieron sonar las alarmas. La presencia de otros veteranos en el rancho no pasó desapercibida, y pronto Salazar se dio cuenta de que se enfrentaba no solo a un hombre con sus perros, sino a un grupo de luchadores experimentados. Enfurecido, convocó una reunión a puerta cerrada en la sede de la policía municipal. Algunos intentaron sugerir cautela, pero él dio un puñetazo en la mesa y dijo con frialdad: si dejamos que este viejo respire, mañana todos en las montañas creerán que pueden desafiarnos. Ese mismo día, empezaron a aparecer patrullas por los caminos cercanos al rancho. Las patrullas permanecían allí durante horas, con las luces encendidas simplemente para molestar. Helicópteros sobrevolaban extraoficialmente,
pero con pilotos conocidos por realizar trabajos secundarios para Salazar. El mensaje era claro: querían desgastar a Ramiro, hacerlo sentir rodeado e indefenso. Pero dentro del rancho, el efecto era el contrario. Cada provocación solo reforzaba la determinación de los veteranos. Alejandro, con su calma estratégica, organizó turnos de vigilancia. Otros instalaron más cámaras y sensores de movimiento. Incluso los perros parecían percibir la tensión, estando más alerta y silenciosos que nunca. Ramiro, observando desde su balcón, no tenía ninguna duda. Salazar estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar, y cuando lo hiciera, sería el comienzo de algo que ninguno de ellos olvidaría. Esa noche, cuando las montañas parecían más tranquilas que nunca, Ramiro notó algo diferente. A lo lejos, las luces de 1900. La patrulla desaparecieron y el cielo quedó despejado, sin el sonido de los helicópteros. Por un momento, pensó que quizás Salazar se había retirado, pero entonces, exactamente a las 3 de la mañana, comenzaron. Primero, disparos al aire, resonando entre las colinas como una advertencia macabra. Luego, largas e insistentes bocinazos provenientes del camino que atravesaban la oscuridad como un insulto calculado. No era un ataque directo, sino un mensaje claro: estamos aquí y no nos vamos. Dentro del rancho, los perros permanecían en posición, alerta, gruñendo suavemente. Los veteranos, acostumbrados a escenarios de guerra, simplemente se miraron en silencio. Era una provocación infantil, pero cargada de intención. Salazar quería perturbar su sueño, minar su paciencia y poner a prueba su resistencia. Ramiro, sin embargo, no se rindió. En lugar de esconderse, encendió los reflectores del rancho y subió a la torre improvisada, con el rifle en alto. No disparó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, visible, un desafío viviente a la intimidación. A su lado, Alejandro y otros 2 veteranos tomaron posiciones con binoculares y radios. Durante toda la noche, se mantuvieron firmes, ignorando cada bocinazo y cada disparo. Cuando el sol finalmente asomó en el horizonte, los vehículos desaparecieron tan rápido como habían llegado. Salazar no había logrado más que demostrar que había subestimado la determinación de Ramiro. Sin embargo, ese episodio lo dejó claro para todos. Esto ya no era una competencia de resistencia, era una guerra de nervios, y quien cediera primero lo perdería todo. Y Ramiro, mirando el cielo rojizo de la mañana, se juró a sí mismo que no sería él quien se rendiría. Salazar, humillado por el fracaso de sus provocaciones, reunió a sus hombres más leales en una vieja bodega lejos de la ciudad. No quería testigos ni preguntas. Sobre una mesa de madera, extendió mapas de la región y obtuvo ilegalmente imágenes aéreas del rancho de Ramiro. Esta noche vamos a enseñar a ese viejo que nadie desafía a Salazar, dijo con una frialdad que silenció incluso al más audaz de sus subordinados. Algunos dudaron, no por miedo a Ramiro, sino porque sabían que esto traspasaba cualquier límite legal. Aún así, ninguno se atrevió a contradecir a su comandante. El plan era simple: rodear el rancho, cortar la electricidad y avanzar en silencio, como depredadores que cazan a su presa ya marcada. Mientras tanto, en el rancho, Ramiro estaba despierto. Percibía la misma tensión en el aire que había aprendido a reconocer en Vietnam, esa extraña quietud que precede a una tormenta. Alejandro, con binoculares en mano, notó un movimiento sospechoso en el camino de tierra a kilómetros de distancia. Luces fugaces que se desvanecían demasiado rápido. No era un tráfico cualquiera. En cuestión de minutos, todos los veteranos estaban en posición. Los perros, como si compartieran el mismo instinto, se alinearon ante la puerta principal, con los músculos tensos, listos para reaccionar. Ramiro, con su calma inquebrantable, simplemente murmuró: «Que vengan», pero esta tierra no se rinde. Sabían que la noche siguiente no sería una más. Sería el momento en que su coraje, disciplina y lealtad se pondrían a prueba ante una amenaza real. Poco después de la medianoche, los faros de varias camionetas aparecieron en el horizonte, iluminando el camino de tierra como una hilera de depredadores. Salazar iba en la primera patrulla, con la mirada fría y decidida. Ya
No había lugar para juegos psicológicos. Ahora era fuerza contra fuerza. Los motores rugieron mientras descendían los hombres armados, vestidos con ropa oscura y chalecos sin distintivos. Para cualquier forastero, podría haber parecido una simple operación policial, pero para Ramiro y sus veteranos, estaba claro que no había nada oficial en ello. Se posicionaron, cada uno con un rol claramente definido, como si estuvieran de vuelta en el campo de batalla. Los perros, inmóviles y alerta, esperaban solo la señal de su amo. Desde el interior de la torre de vigilancia improvisada, Ramiro observaba todo a través de las cámaras térmicas instaladas alrededor del rancho. No necesitó bravuconería ni discursos. Con un simple gesto, le indicó a Alejandro que era hora de activar el protocolo de defensa. Las luces del rancho se apagaron al unísono, sumiendo el terreno en una oscuridad total. Los hombres de Salazar, confiados en su superioridad numérica, no esperaban que este viejo hubiera transformado su propiedad en una fortaleza. Antes de que pudieran dar el primer paso, un sonido breve y agudo rompió el silencio. El silbido de Ramiro. En respuesta inmediata, los 4 perros Kangal avanzaron como sombras vivientes, mientras los veteranos tomaban posiciones estratégicas, cada uno con un punto de cobertura definido. Esa noche, la Sierra Tarahumara no solo presenciaría un enfrentamiento, sería el escenario donde la disciplina se enfrentaría a la arrogancia. Los primeros pasos de los hombres de Salazar resonaron pesados contra la tierra seca, pero fueron rápidamente ahogados por el silencio calculado del rancho. Esperaban encontrar a un anciano asustado, quizá escondido tras puertas cerradas, pero en cambio percibieron algo diferente, una presencia. Sin darse cuenta, los perros emergieron de las sombras como flechas vivientes, rápidos y precisos. Toro avanzó primero, inmovilizando a uno de los invasores antes de que pudiera siquiera alzar su arma. León y Sombra rodearon a los otros 2, obligándolos a retirarse. El efecto fue inmediato. La confianza que habían construido se desmoronó en segundos. Estos animales no eran simples perros guardianes. Actuaban con coordinación, como si cada uno supiera exactamente qué hacer. Mientras tanto, Alejandro y 2 veteranos abrieron fuego de advertencia, disparos secos y controlados que impactaron en el suelo a centímetros de los pies de los atacantes. No pretendían matar, sino enviar un mensaje claro. Estaban preparados y no retrocederían. Ramiro, desde su posición elevada, mantuvo la calma de quien ha visto lo peor del mundo y ha sobrevivido. Con un simple gesto, indicó a los perros que detuvieran su avance. Los invasores, ahora atrapados entre la oscuridad y la disciplina casi militar de los defensores, comenzaron a dudar. Salazar, sin embargo, permaneció impasible. Su orgullo no le permitía admitir que este ranchero canoso había convertido una noche de intimidación en una humillación pública para sus hombres, pero en ese momento incluso él sintió un escalofrío de duda. La tensión llegó a su punto álgido cuando Salazar, furioso, ordenó a sus hombres avanzar de forma coordinada. Ya no estaba de humor para una intimidación controlada. Quería acabar con esto rápidamente. 2 de sus subordinados se acercaron por los flancos, intentando encontrar una brecha en el sistema defensivo del rancho. Sin embargo, cada paso era monitoreado por cámaras y veteranos que conocían bien el terreno. Ramiro, sin prisa, dirigía a sus aliados por radio. Cada orden era breve y directa, sin margen de error. La disciplina, sumada al conocimiento local, transformó esta aparente desventaja numérica en una sólida ventaja estratégica. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió la noche, más vehículos acercándose por la carretera. Salazar creyó por un momento que algún refuerzo inesperado podría venir en su ayuda, pero para su sorpresa, no eran policías corruptos. Eran veteranos, hombres de manos callosas y miradas firmes que habían recibido la silenciosa llamada de Ramiro horas antes. Llegaron en 2 camionetas, con las luces apagadas, trayendo consigo no solo experiencia, sino también una lealtad inquebrantable. Su presencia lo cambió todo. De repente, Salazar se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un anciano con unos cuantos perros, se enfrentaba a una red de compañeros de armas
que conocían el valor de la unidad. Mientras los invasores se miraban con incertidumbre, Ramiro soltó otro silbido, y los perros formaron una vez más una impecable línea de defensa. Esto no era solo resistencia, era el presagio de una victoria cimentada en la disciplina, la estrategia y la solidaridad. Los faros de las camionetas recién llegadas iluminaron el terreno por un breve instante antes de apagarse, dejando solo la estratégica oscuridad del rancho. Para los hombres de Salazar, la visión era desmoralizante. Más refuerzos para Ramiro, todos moviéndose con precisión, sin gritos, sin confusión. Parecían una unidad entrenada, cada hombre tomando posiciones defensivas como si estuvieran de vuelta en una zona de combate. Uno de los invasores amartilló nervioso su arma y la apuntó hacia el bosque, jurando haber visto algo moverse, pero solo era sombra, el cangal más rápido, dando vueltas silenciosamente por los flancos. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, Salazar intentaba mantener su postura dominante. Ladraba órdenes, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Uno de los más jóvenes de sus hombres, incapaz de ocultar su terror, retrocedió 2 pasos. Esta vacilación no pasó desapercibida para Ramiro, quien lo observaba todo desde las cámaras y conocía bien el comportamiento humano en situaciones de presión. Sabía que no necesitaba ganar mediante la confrontación directa, solo necesitaba dejar que el miedo erosionara la disciplina de los atacantes. Entonces, sin prisa, volvió a silbar. Los perros, como si leyeran la mente de su amo, dieron apenas 2 pasos hacia adelante, suficientes para provocar una retirada instintiva del grupo enemigo. Esta pequeña muestra de control quebró aún más la confianza de quienes estaban allí para intimidar. Por primera vez, la duda se apoderó de ellos. Habrían subestimado por completo a este viejo y a su gente. Salazar apretó los dientes al ver a sus hombres flaquear. Por mucho que gritara, cada orden parecía menos efectiva que la anterior. Uno de los policías municipales apartó la mirada, evitando la de su jefe, y eso fue todo lo que Ramiro necesitó comprender. La autoridad de Salazar, antes absoluta entre sus subordinados, comenzaba a desmoronarse ante la calma calculada del rancho. Y no era solo la fuerza física de los veteranos o de los perros lo que causaba esto, sino la forma en que Ramiro dirigía cada movimiento, como si hubiera anticipado cada paso, cada reacción, cada miedo. Fue entonces cuando un detalle crucial cambió la situación aún más. Luis Martínez, el joven agente que interrogaba en secreto a Salazar, dio un paso al frente. No levantó el arma ni profirió una amenaza directa, pero sus palabras, cargadas de frustración, resonaron con fuerza. «Comandante, esto no está bien». El silencio que siguió fue más denso que cualquier disparo. Algunos hombres de Salazar intercambiaron miradas rápidas e inseguras. Incluso los perros, inmóviles, parecieron percibir el cambio en la atmósfera. Ramiro, observando desde su posición, no sonrió, pero sabía que este era el comienzo de una fractura irreversible en el grupo enemigo. Con cada segundo que pasaba, la autoridad de Salazar se desmoronaba ante los ojos de todos, y, por primera vez esa noche, él mismo pareció darse cuenta de que había perdido el control de la situación. El silencio que siguió a las palabras de Luis Martínez pareció congelar el aire en el rancho. Algunos hombres de Salazar miraron al joven agente como si acabara de cometer un acto de traición. Otros, sin embargo, apartaron la mirada, incapaces de afrontar lo que estaba sucediendo. Era como si alguien hubiera expresado de repente las preguntas que muchos ya tenían, pero no se atrevían a formular. Salazar, rojo de rabia, se giró y clavó en Luis una mirada fulminante, pero ese momento de furia solo expuso a todos la fragilidad de su liderazgo. Ramiro, desde su posición, observaba con una atención casi quirúrgica. Sabía que no necesitaba intervenir. La corrupción de Salazar se desmoronaba desde dentro. Con un gesto casi imperceptible, silbó a sus perros para que avanzaran 2 pasos, no como un ataque, sino como una demostración de control absoluto. El sonido de sus firmes patas en el suelo reforzó aún más la atmósfera de intimidación calculada. Algunos oficiales intercambiaron miradas nerviosas, y uno incluso retrocedió un paso. Fue en ese momento que quedó claro.
La resistencia de Ramiro no era solo física, sino moral. Salazar podía tener armas, hombres e influencia, pero ya no contaba con la lealtad incondicional de sus propias tropas. A partir de ese momento, el comandante dejó de ser temido. Solo lo soportaba el miedo, y el miedo nunca dura para siempre. Enfurecido por la audacia de Luis Martínez, Salazar desenfundó su arma y disparó al aire, rompiendo el silencio de la noche con un estallido seco que resonó por las colinas. «Quien tenga dudas que hable ya o acabará como él», gritó, señalando amenazadoramente al joven oficial. El gesto no solo no intimidó a sus hombres, sino que reveló algo aún más peligroso: desesperación. La mirada de algunos oficiales vaciló, y dos de ellos retrocedieron instintivamente medio paso. La autoridad de Salazar ya no tenía la misma fuerza. Era la de un hombre acorralado que intentaba mantener el control mediante la fuerza bruta. Ramiro, observando todo a través de las cámaras, supo que esto era prueba de que Salazar estaba a punto de perder la compostura. Con otro silbido, ordenó a sus perros que rodearan aún más el perímetro, como un muro viviente. Los cangal se movían en absoluto silencio, pero el pesado sonido de sus cascos y sus miradas fijas parecían más convincentes que cualquier amenaza verbal. Luis, incluso con el cañón de su arma apuntándolo, se mantuvo firme, y esta postura, frente a todos, solo reforzó la diferencia entre el coraje y la tiranía. Algunos de los hombres de Salazar intercambiaron miradas inquietas, comenzando a darse cuenta de que estaban en el lado equivocado de la historia. La tensión, ya alta, se volvió casi insoportable, y, por primera vez esa noche, el propio Salazar pareció notar que su tropa ya no estaba tan unida como antes. La tensión llegó a su punto álgido cuando uno de los oficiales, visiblemente incómodo, bajó el arma y retrocedió 2 pasos. No fue un gesto dramático, pero fue suficiente para romper el frágil equilibrio que aún quedaba. Salazar se giró de inmediato para encararlo, gritando su nombre con furia, pero el hombre no se movió. Al contrario, otros 2 oficiales imitaron el gesto, vacilantes, como si esperaran a que alguien tuviera el valor de empezar. Fue la primera señal clara de que la lealtad al comandante se desmoronaba ante los ojos de todos. Ramiro, encaramado en su balcón, permaneció inmóvil, casi como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Los perros de alerta volaban en círculo como centinelas incansables, y Luis, incluso bajo el arma de Salazar, no apartó la mirada ni un segundo. No era solo resistencia, era disciplina, la fuerza de quienes llevan la verdad de su lado. Salazar percibió la ruptura, pero su reacción selló su destino. Comenzó a apuntar con su arma a sus propios hombres, exigiendo obediencia inmediata. Esta acción, lejos de restaurar el respeto, solo expuso su debilidad. 2 oficiales dejaron caer sus armas al suelo, negándose a participar en cualquier escalada de violencia contra un hombre que claramente no había hecho más que defenderse. En ese momento, la autoridad de Salazar comenzó a desmoronarse definitivamente, y todos los presentes sintieron que la situación estaba cambiando. Salazar, cegado por la furia, dio 2 pasos al frente con la pistola en la mano, pero el sonido metálico de las primeras armas cayendo al suelo resonó como un golpe directo a su orgullo. No era solo insubordinación, era el comienzo de un motín silencioso. Uno de los veteranos vecinos, que había llegado discretamente y observaba todo desde lejos, emitió un silbido bajo, casi imperceptible, como confirmando que la situación finalmente había cambiado. Salazar se dio cuenta de que se estaba quedando solo, y esto lo hizo parecer aún más desesperado. Comenzó a gritar órdenes incoherentes, señalando a Ramiro, a los perros e incluso a Luis, como si alguien aún estuviera dispuesto a escuchar. Pero lo que recibió a cambio fue silencio. Mientras tanto, Ramiro no tuvo que dar un solo paso. Desde lo alto de su balcón, con los perros colocados como una barrera impenetrable, simplemente cruzó los brazos y esperó. No era un gesto de arrogancia, sino de la absoluta certeza de que la disciplina triunfa sobre el caos. Luis aprovechó el momento para dar un paso al frente, firme, sin temblar, y dijo con voz clara: «Se acabó, comandante, está solo». Estas palabras, sencillas y directas, cayeron como un peso aplastante sobre la sala.
Algunos oficiales apartaron la mirada, incapaces de enfrentarse a Salazar. Otros retrocedieron unos metros, como si ya no quisieran relacionarse con él. Por primera vez esa noche, la amenaza que rodeaba el rancho comenzó a disiparse, no por la violencia, sino por el poder de la verdad y la valentía expuestas ante todos. Salazar, al darse cuenta de que estaba acorralado, intentó recuperar el control bruscamente. Levantó el arma y la apuntó directamente a Luis, como si ese gesto pudiera devolverle la autoridad perdida. Pero le temblaba la mano. No era solo ira, era miedo. Los agentes que lo habían seguido ya no se movían. Ramiro, aún inmóvil en el balcón, emitió un único y breve silbido. En respuesta, los perros avanzaron 2 pasos en perfecta sincronía, formando una línea de defensa aparentemente infranqueable. El sonido de garras arañando la tierra rompió el silencio, y por un instante incluso Salazar retrocedió medio paso, como si el instinto le recordara que estaba completamente solo ante algo superior a él. Fue entonces cuando Luis, sin dudarlo, dio otro paso al frente, acercándose a Salazar con una calma desconcertante. «Si dispara, comandante, no quedará nadie que encubra lo que ha hecho», dijo, con firmeza. Sus palabras no eran solo una amenaza, eran un hecho indiscutible. Tras él, 2 de los oficiales que habían depuesto las armas confirmaron con un simple asentimiento que ya no lo apoyarían. Salazar miró a su alrededor, buscando alguna señal de lealtad, pero solo encontró rostros indecisos y miradas vacías. La autoridad que había impuesto durante años a través del miedo se había reducido a nada. Ramiro bajó lentamente 2 escalones del balcón, con la mirada fija en el hombre que una vez controló toda la policía municipal. Fue un gesto silencioso, pero cargado de significado. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. La mera presencia de Ramiro bastaba para mostrar a todos quién realmente tenía el control de la situación. Salazar intentó mantener el arma en alto, pero la tensión en su mano era evidente. El cañón se tambaleó, delatando no solo nerviosismo, sino también pérdida total de control sobre la situación. Uno de los agentes mayores, cansado tras años de complicidad forzada, dio 2 pasos al frente y dijo en voz baja pero firme: «Basta, comandante». No tardó mucho en que otros 2 repitieran el gesto, formando una barrera simbólica entre Salazar y cualquier vestigio de poder que aún intentara reclamar. Miró a su alrededor, como un hombre al borde de un precipicio, y se dio cuenta de que estaba solo. Por primera vez, su rostro mostraba algo más que ira, miedo real. Ramiro bajó entonces los últimos escalones y caminó hacia la cerca, manteniendo a sus perros alerta pero quietos. Su postura era la de alguien que no necesitaba demostrar nada. «Se acabó, Salazar», dijo con la serenidad de quien sabe que la disciplina siempre triunfa sobre la desesperación. Luis, ahora a su lado, reiteró: «La ley ya no está de tu lado, y tus hombres tampoco». En ese momento, 2 vehículos de la Guardia Nacional aparecieron en el camino de tierra, sus faros iluminando la escena con una presencia innegable. No hubo resistencia. Salazar soltó su arma, pero no por decisión propia. Su fuerza simplemente cedió, como si todo el peso de años de corrupción finalmente hubiera caído sobre sus hombros. El silencio que siguió no fue de alivio inmediato, sino de incredulidad. Por primera vez en mucho tiempo, los hombres que vivían con miedo presenciaron la caída de alguien que parecía intocable, y Ramiro, con un simple gesto a sus perros, indicó que la batalla estaba ganada. Los vehículos de la Guardia Nacional se detuvieron con precisión militar frente a la puerta del rancho. 4 soldados descendieron de los vehículos blindados, seguidos de 2 agentes federales. No hubo fanfarrias ni gritos, solo órdenes claras y cortantes. Uno de los agentes se acercó a Salazar, quien aún parecía incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. «Comandante Salazar, queda detenido por corrupción, asociación para delinquir y abuso de autoridad», declaró, mientras 2 agentes lo esposaban sin resistencia. El hombre que había sembrado el terror durante años ahora parecía una sombra, incapaz de enfrentarse a quienes una vez comandó. Los policías municipales, que antes habían obedecido sus órdenes, mantenían la mirada baja,
quizá avergonzados de tanto silencio cómplice. Mientras tanto, Ramiro observaba todo con firmeza, pero sin rastro de arrogancia. Sabía que no se trataba solo de una victoria personal. Era la prueba de que la disciplina y el coraje aún tenían valor en un mundo donde muchos preferían guardar silencio. Luis, a su lado, no podía ocultar la tensión mezclada con el alivio. Era joven, pero ese momento lo marcaría para siempre. Uno de los soldados de la Guardia Nacional se acercó a Ramiro y, en un gesto de respeto, lo saludó. «Su trabajo aquí ha terminado, señor Herrera», dijo, casi como si reconociera el liderazgo moral del veterano. Ramiro simplemente asintió, sin palabras. Para él, esto no era nada para celebrar, sino un recordatorio de que la justicia solo llega cuando alguien está dispuesto a afrontarla de frente. Mientras conducían a Salazar a uno de los vehículos, los residentes de las fincas vecinas comenzaron a acercarse, atraídos por el ruido. Muchos no podían creer lo que veían. El hombre que durante tanto tiempo había parecido intocable, ahora estaba rodeado, derrotado y humillado delante de todos. La noticia del arresto de Salazar se extendió rápidamente por las fincas vecinas. Al principio, solo unos pocos residentes curiosos se acercaron al rancho, temiendo aún que todo fuera una artimaña o una estrategia para mantener el control mediante el miedo. Pero al ver los vehículos de la Guardia Nacional y a Salazar esposado, cabizbajo y con su habitual arrogancia desvanecida, muchos no pudieron contener una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos hombres mayores, extorsionados durante años por policías corruptos, intercambiaron miradas discretas, como si finalmente respiraran tras una larga asfixia. Las mujeres, acompañadas de sus hijos, llegaron en camionetas viejas y los abrazaron con fuerza, quizá para inmortalizar también ese momento, el día en que el miedo dio paso al coraje. Ramiro no buscaba aplausos, pero no podía ignorar la mirada de la comunidad. Algunos se acercaron tímidamente a agradecerle, otros simplemente lo observaban con una mezcla de respeto e incredulidad. Luis, junto al veterano, observaba cada reacción y se dio cuenta de algo más grande que la simple captura de un corrupto. Este era el comienzo de un cambio de mentalidad. Un hombre llamado Evaristo, dueño de una pequeña finca cercana, se acercó y estrechó la mano de Ramiro con firmeza. «Hiciste lo que nadie más tuvo el valor de hacer», dijo con la voz entrecortada. Ramiro solo respondió con un breve asentimiento, sin alardear de su victoria. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, algo ya era diferente. Por primera vez en años, el rancho de Ramiro no se sentía solo como su fortaleza personal. Se había convertido en un símbolo de resistencia para toda la región. En los días posteriores al arresto de Salazar, algo inusual comenzó a suceder en el barrio. Residentes que antes apenas se hablaban comenzaron a visitar el rancho de Ramiro, no solo para agradecerle, sino también para ofrecerle ayuda. Un grupo de agricultores trajo comida, otro se ofreció a reparar la cerca dañada la noche del ataque de los sicarios. Las conversaciones, antes marcadas por la desconfianza y el miedo, ahora se llenaban de relatos de valentía y admiración. Ramiro, acostumbrado a la soledad, encontró extraño este movimiento. Para él todo lo que había hecho no era más que un deber moral, pero para estos hombres y mujeres sencillos representaba una liberación colectiva. Incluso los jóvenes, que solían evitar hablar de cualquier tema relacionado con la policía o el crimen, comenzaron a preguntarle a Ramiro sobre disciplina, estrategia y, sobre todo, cómo permanecer en silencio ante la injusticia. Luis, por su parte, se convirtió en una presencia constante en el rancho. Oficialmente separado del departamento de policía, estaba siendo protegido por la propia Guardia Nacional como testigo clave contra Salazar y sus cómplices. Pero para él, esto no era solo protección, también era una experiencia de aprendizaje. Al observar a Ramiro, comprendió una fortaleza que no se enseñaba en las academias. La fortaleza de alguien que había visto lo peor del mundo y aún así había elegido no dejarse corromper. Inspirados por este ejemplo, otros residentes comenzaron a presentar denuncias formales contra casos de extorsión y abuso policial que antes se habían mantenido en secreto. Por primera vez, los vecinos de la montaña no solo sobrevivían, se organizaban, y todo comenzó con ese rancho aislado
que de repente se había convertido en el centro moral de toda una comunidad. Con el paso de los días, el flujo de denuncias aumentó inesperadamente. Residentes que antes jamás se habrían atrevido a confrontar a la policía local comenzaron a alzar la voz. Un pequeño comerciante trajo recibos falsificados que Salazar usó para malversar dinero de las incautaciones. Un camionero presentó grabaciones de su celular que mostraban a agentes exigiendo sobornos en los retenes. Cada nueva denuncia se remitía directamente al equipo de la Fiscalía Federal, que gracias a las pruebas recopiladas inicialmente por los testimonios de Ramiro y Luis, ahora contaba con una base sólida para actuar. El rancho, que antes había sido un tranquilo refugio, se convirtió en un lugar de encuentro informal. La gente llegaba con maletines, memorias USB e incluso cuadernos llenos de viejas notas. Ramiro, sin siquiera preguntar, se convirtió en el guardián de la confianza de la comunidad. El movimiento captó la atención de la prensa nacional. Un equipo de televisión de Monterrey llegó al lugar, seguido de corresponsales de la Ciudad de México. Querían comprender cómo un veterano aislado en la Sierra Tarahumara había iniciado una reacción en cadena contra la corrupción. Ramiro, incómodo con la exposición, dijo poco, pero lo suficiente para dejar claro que no se trataba de heroísmo, sino de responsabilidad. Las imágenes de los Kangals a su lado, atentos y disciplinados, se difundieron por las redes sociales y se convirtieron en un símbolo, la firmeza de quienes no se amilanan. En pocas semanas, la presión popular creció hasta tal punto que el gobierno federal envió un grupo de trabajo permanente a la región. Por primera vez en muchos años, los residentes sintieron que alguien allá arriba finalmente los escuchaba. Y este cambio de clima trajo algo aún más poderoso: la verdadera sensación de que la justicia finalmente podía prevalecer. Con la región finalmente más tranquila y la red de corrupción desmantelada gradualmente, Ramiro empezó a dormir un poco más tranquilo. Pero incluso en paz, algo le inquietaba. Sabía que había muchos otros veteranos dispersos por el país, viviendo en silencio, atrapados por los recuerdos de la guerra y la sensación de haber sido olvidados. Una mañana, mientras observaba a Toro, León, Sombra y Furia entrenando juntos en el patio del rancho, una idea tomó forma. Se dio cuenta de que la disciplina y la rutina de los perros con ellos habían sido su propia salvación, y pensó, si funcionó para él, podría funcionar para otros hombres y mujeres que habían enfrentado batallas similares. No sería solo un refugio, sino un lugar para reconstruir la dignidad perdida. Ramiro empezó de forma sencilla. Construyó un cobertizo de madera con la ayuda de 2 vecinos veteranos, adaptándolo para recibir a sus primeros huéspedes. La noticia se corrió rápidamente. Veteranos de diferentes estados comenzaron a contactarlo, algunos por teléfono, otros llegando inesperadamente a la puerta del rancho. Muchos venían simplemente buscando compañía, otros necesitaban algo más, un propósito. Con cada nuevo visitante, Ramiro se daba cuenta de que no era solo un proyecto, sino una necesidad real. Poco a poco, veterinarios voluntarios, entrenadores e incluso profesores universitarios se ofrecieron a ayudar. Lo que empezó como una idea modesta se convirtió en una red, y aunque sabía que aún tenía mucho que afrontar, Ramiro sintió que finalmente estaba devolviendo al mundo algo de lo que la guerra y la corrupción les habían arrebatado a tantos como él: la fe en que aún había espacio para empezar de nuevo. El primero en llegar fue Esteban, un exsargento de 62 años que había servido en misiones de paz en Centroamérica. Bajó de una vieja camioneta con solo una mochila y una mirada pesada, marcada por años de silencio y amargura. Ramiro lo recibió con un firme apretón de manos, sin hacer preguntas, solo con la hospitalidad que él mismo deseó haber encontrado al regresar de Vietnam. Al principio, Esteban parecía receloso, como si esperara ser juzgado o expulsado en cualquier momento. Pero esa primera mañana, al ver a Toro y León obedeciendo órdenes con precisión casi militar, algo en su rostro cambió. Hacía mucho que no veía una disciplina así, murmuró. Y ese fue el comienzo de lo que Ramiro supo que era el primer paso hacia la recuperación. Pronto llegaron otros. Miguel, un exmarinero de 55 años, tenía cicatrices visibles en el rostro y heridas invisibles en los ojos.
Luego llegó Ana, una exmédica militar que había sufrido ataques de ansiedad desde que perdió a sus compañeros en el cumplimiento del deber. Cada uno de ellos encontró en el rancho algo que ninguna oficina ni discurso oficial podría brindarles: un sentido de pertenencia. Las mañanas se dedicaban al entrenamiento de los perros, supervisados por Ramiro y los veteranos vecinos. Por las tardes, trabajaban juntos en el mantenimiento del rancho, reparando cercas, construyendo nuevas perreras y plantando hortalizas. No había promesas mágicas ni discursos motivacionales, solo rutina, disciplina y camaradería. Para Ramiro, esto era más poderoso que cualquier medalla. Ver a hombres y mujeres quebrantados por el tiempo enderezarse lentamente, no porque alguien los compadeciera, sino porque encontraban un nuevo propósito para levantarse cada día. El refugio K9 Guardian comenzó como un proyecto discreto, pero pronto captó la atención. Primero, un pequeño periódico local publicó un artículo sobre Ramiro y los veteranos que trabajaban con los perros. Las fotos mostraban a hombres y mujeres con rostros marcados, sonriendo junto a los cangals, en medio del árido paisaje de la Sierra Tarahumara. El texto, sencillo y directo, resonó en la comunidad. No era una historia de caridad, sino de dignidad restaurada. En cuestión de días comenzaron a llegar voluntarios para ofrecer su ayuda. Algunos trajeron herramientas, otros comida, e incluso llegaron estudiantes de veterinaria de Chihuahua, dispuestos a aprender y colaborar. Por primera vez, Ramiro sintió que su lucha personal se transformaba en algo más grande de lo que había imaginado. La noticia también llamó la atención de un reportero de Ciudad Juárez, quien decidió visitar el rancho. Llegó con la intención de hacer solo un reportaje breve, pero terminó pasando 2 días completos observando la rutina de los veteranos. Cuando se publicó la noticia, acompañada de un video que mostraba el entrenamiento con los perros y testimonios de los veteranos, el impacto fue inmediato. Universidades ofrecieron apoyo técnico, organizaciones civiles enviaron donativos e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional lo contactó para conocer más sobre el proyecto. Ramiro, quien nunca había buscado reconocimiento, se encontró rodeado de personas dispuestas a fortalecer lo que había construido casi en silencio. Para los veteranos, esto no era solo ayuda externa, era una prueba de que el mundo aún los valoraba. Y para Ramiro, ver a estos hombres y mujeres levantar la cabeza con renovado orgullo fue como presenciar la victoria más importante de su vida. En pocas semanas, el refugio K9 Guardian dejó de ser un proyecto local y comenzó a atraer a veteranos de todo México. Algunos venían de Sonora, otros de Coahuila e incluso de Baja California. Muchos llegaron en silencio, con la mirada profunda de quienes cargan con años de recuerdos difíciles. No buscaban compasión, sino un propósito. Al ser recibidos en el rancho, se encontraron no solo con los perros, sino también con otros hombres y mujeres que entendían perfectamente lo que significaba despertar cada noche con los mismos fantasmas. Ramiro se aseguró de conocer a cada uno personalmente, escuchar sus historias y mostrarles que, en ese lugar no eran solo sobrevivientes, volvían a ser parte de una unidad. A medida que aumentaba el número de participantes, la dinámica del rancho cambiaba. El entrenamiento con los cangals se intensificaba, con ejercicios de coordinación que recordaban a las formaciones militares. Los perros respondían con una disciplina casi instintiva, y muchos veteranos se conmovían al ver cómo los animales percibían sus emociones y liberaban la tensión. Poco a poco, el rancho dejó de ser un simple refugio para convertirse en un centro de rehabilitación informal, pero increíblemente efectivo. Ramiro, incluso cansado, sentía una profunda satisfacción al ver a los exsoldados reír de nuevo, trabajar juntos y recuperar algo que la guerra les había arrebatado, la confianza en que aún podían servir a un propósito mayor. En ese ambiente nadie hablaba de heroísmo ni de gloria, solo hablaban de seguir adelante, un día a la vez, junto a los perros que ahora formaban parte de sus vidas. Con el tiempo, la noticia del refugio K9 Guardian se extendió más allá de las fronteras de la Sierra Tarahumara y llegó a los pueblos vecinos. Agricultores,
pequeños comerciantes y familias enteras comenzaron a visitar el rancho, no solo para ver a los perros, sino para apoyar a los veteranos que trabajaban allí. Algunos ofrecían comida, otros materiales para reparaciones y mejoras. Incluso maestros de escuelas locales comenzaron a llevar a sus alumnos a ver el proyecto, explicándoles que no se trataba solo de perros o soldados, sino de resiliencia, disciplina y solidaridad. Cada visita, cada gesto de apoyo, ayudó a construir algo que antes parecía imposible, un vínculo entre la comunidad y hombres que habían sido olvidados durante mucho tiempo. Ramiro observaba todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había planeado convertir el rancho en un centro de referencia, pero ver a los niños jugando con los cangals, riendo junto a veteranos que antes apenas podían sonreír, le confirmó que había tomado la decisión correcta. Incluso la economía de la región empezó a cambiar. Los pequeños proveedores se volvieron más solicitados gracias a los voluntarios y visitantes, y la presencia de la prensa local les dio aún más visibilidad. Cada historia sobre el refugio fortalecía la confianza de la población en que, de alguna manera, la justicia aún era posible. Para muchos, esto no era solo obra de un hombre y sus perros, era un recordatorio de que la valentía y el honor aún tenían cabida en un mundo marcado por la desconfianza. Cuando la historia del refugio Cata 9 Guardian saltó a los medios nacionales, ocurrió algo inesperado. Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y universidades federales contactaron a Ramiro. Querían estudiar el método de integración de veteranos con perros cangal como parte de un programa de rehabilitación para exmilitares con trastorno de estrés postraumático. Por primera vez, el rancho pasó de ser un simple esfuerzo local a convertirse en un modelo nacional. Ramiro recibía a los visitantes con la misma sencillez de siempre, pero en el fondo sentía una enorme responsabilidad. Ya no se trataba solo de él y sus perros. Ahora todo el país estaba pendiente de si este proyecto realmente funcionaba. La presencia de equipos técnicos trajo consigo cambios rápidos. Se instalaron nuevas viviendas, áreas de entrenamiento más amplias e incluso una pequeña clínica veterinaria para atender a los cangals. Psicólogos, terapeutas, ocupacionales y entrenadores comenzaron a trabajar codo con Ramiro y los demás veteranos, aprendiendo de ellos la importancia de la disciplina y la confianza para crear vínculos con los perros. Para muchos de los profesionales involucrados, fue asombroso ver cómo hombres, marcados por los recuerdos de la guerra, la desconfianza y el silencio, recuperaban gradualmente la capacidad de sonreír e incluso de enseñar. El refugio, que alguna vez pareció un pequeño rancho aislado en la sierra, Tarahumara comenzó a transformarse en algo más grande, un símbolo de que, incluso después de décadas de abandono e injusticia, era posible reconstruir no solo vidas, sino también la fe de las personas en algo real. A pesar de toda la atención que recibió el proyecto, Ramiro mantuvo la misma rutina: despertarse antes del amanecer, alimentar a sus perros y pasear por el rancho como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora, a cada paso, se encontraba con rostros nuevos, jóvenes veteranos, que venían de estados lejanos con esperanza en la mirada. Muchos llegaban cautelosos, con miradas pesadas y largos silencios, pero poco a poco se rindieron a la serena disciplina de Ramiro y al poder transformador de los cangals. Para Ramiro, no había nada más gratificante que ver a un hombre que soportaba el peso de la guerra finalmente sonreír al ser recibido con confianza por uno de esos enormes perros. Era un recordatorio de que su lucha contra la corrupción había generado algo mucho más grande que la justicia. Había generado un nuevo propósito. Con el paso de los meses, Ramiro empezó a ser invitado a dar conferencias en universidades y eventos de seguridad pública. Hablaba poco, con sencillez, siempre al grano, pero su historia tenía una fuerza que exigía un discurso elaborado. Cada vez que relataba cómo se enfrentó a Salazar y sus hombres, las salas se sumían en un silencio absoluto. No era solo la historia de un veterano contra un comandante corrupto, era la prueba de que el coraje y la disciplina podían cambiar no solo el destino de un individuo, sino el de toda una comunidad. Y mientras resonaban los aplausos, Ramiro siempre volvía a la misma idea:
Aunque el mundo ahora reconocía su labor, el verdadero mérito no residía solo en él, sino también en los perros, los veteranos que creyeron en él y la tierra que lo crió. Una mañana, un equipo de la Guardia Nacional se presentó en la puerta del rancho. No estaban allí para investigar, sino para pedir ayuda. Había un operativo contra un grupo de secuestradores que operaba en la región montañosa y necesitaban perros entrenados capaces de rastrear en terrenos difíciles. Ramiro escuchó la solicitud en silencio. Luego miró a sus veteranos y a los Kangals, quienes esperaban atentamente, como si comprendieran cada palabra. Sin necesidad de largas explicaciones, aceptó. Ese día, el rancho no era solo un centro de rehabilitación. Se transformó en una fuerza capaz de salvar vidas. Y mientras preparaban el equipo y daban instrucciones, Ramiro notó algo en los ojos de sus hombres que no había visto en años, un sentido de pertenencia a algo más grande, como en los viejos tiempos del servicio militar. El operativo comenzó al amanecer. Los Kangals avanzaron con precisión casi instintiva, guiando a los veteranos y agentes por senderos que pocos conocían. Horas después, localizaron un escondite improvisado en las laderas de la montaña. Los secuestradores, tomados por sorpresa, no tuvieron ninguna oportunidad ante la acción coordinada. Al rescatar a las víctimas, uno de los oficiales de la Guardia Nacional estrechó la mano de Ramiro y delante de todos dijo que sin ellos no habría sido posible. Para los veteranos presentes, ese momento fue invaluable. No fue solo un reconocimiento formal, fue la confirmación de que incluso después de todo, aún podían marcar la diferencia. Al regresar al rancho, nadie dijo gran cosa, pero la expresión en el rostro de cada hombre dejaba claro que algo profundo había cambiado. Al día siguiente, la noticia del operativo apareció en todos los periódicos locales y rápidamente en los titulares nacionales. Fotografías de Ramiro, sus perros y los veteranos, flanqueados por la Guardia Nacional, circularon en redes sociales, generando un apoyo inesperado. Los programas de televisión lo entrevistaron y los expertos en seguridad elogiaron la eficacia del trabajo del refugio. Pero para Ramiro no se trataba de fama. Lo veía todo con una calma inquebrantable, como si supiera que simplemente estaba haciendo su trabajo. Aún así, cuando caminó por el patio del rancho y vio a los veteranos riendo de nuevo, entrenando con los Kangals y hablando con orgullo de sus logros, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: verdadera esperanza. Ante las repercusiones, las autoridades federales enviaron representantes a recorrer el refugio. No se trataba de una simple visita formal. Querían estudiar el modelo que Ramiro había creado y comprender cómo aplicarlo en otras regiones. Uno de los veteranos, mientras le ajustaba el collar a uno de los perros, susurró que nunca imaginó que volvería a ser útil a los ojos del país. Ramiro escuchó, pero no respondió. Simplemente le dio una palmadita en el hombro, un gesto simple pero cargado de significado. En ese instante, todos comprendieron que el rancho había dejado de ser solo un pedazo de tierra en la Sierra Tarahumara. Se había convertido en un símbolo. Y, por primera vez, incluso quienes antes miraban a Ramiro con recelo, ahora pronunciaban su nombre con respeto. Tras la visita de las autoridades, el refugio K9 Guardian comenzó a recibir no solo fondos federales, sino también donaciones privadas. Universidades de renombre enviaron expertos en comportamiento animal y psicología para colaborar en el proyecto, transformando el rancho en un verdadero centro de referencia. Ramiro, aunque receloso de cualquier trámite burocrático, se dio cuenta de que cada nueva colaboración significaba más veteranos atendidos y más perros entrenados. Los viejos cobertizos de madera dieron paso a instalaciones modernas, pero el espíritu del lugar permaneció intacto. Disciplina, lealtad y una confianza discreta entre el hombre y el animal. Por cada veterano que llegaba con la mirada puesta en el pasado, había un Kangal dispuesto a romper el hielo y recordarles que aún podían confiar en alguien. Mientras tanto, la presencia mediática se mantuvo intensa, pero con una diferencia importante. Ahora, en lugar de sensacionalismo, lo que se veía eran reportajes que ensalzaban la resiliencia de Ramiro,
y la fuerza de su comunidad. El rancho dejó de ser un simple refugio aislado en las montañas para convertirse en un punto de encuentro para veteranos de todo el país. Algunos venían de tan lejos que cruzaban fronteras internas solo para conocer al hombre y a sus perros. Ramiro, sin embargo, se mantuvo humilde, repitiendo a todos que no había hecho más que cumplir la misión que la vida le puso en el camino. Pero en el fondo, sabía que algo más grande había comenzado allí. No era solo la historia de un veterano que luchaba contra la corrupción, era el nacimiento de una red de apoyo para todos los olvidados después de la guerra. Con el paso de los meses, el refugio K9 Guardian creció más allá de ser un simple centro de rehabilitación. Empezó a influir en las políticas públicas centradas en los veteranos y la seguridad comunitaria. Organizaciones internacionales comenzaron a enviar representantes para estudiar el modelo creado por Ramiro, que combinaba la disciplina militar, el vínculo con los perros y la reintegración social. A pesar de toda esta notoriedad, Ramiro nunca abandonó su sencilla rutina. Se despertaba antes del amanecer, alimentaba a sus perros, supervisaba su entrenamiento y, cuando era posible, se sentaba con los veteranos alrededor de una fogata para escuchar historias de guerra y resiliencia. Esos encuentros, más que cualquier financiación o reconocimiento, fueron la esencia del proyecto. El impacto del refugio pronto comenzó a resonar más allá de Chihuahua. Pequeños grupos de veteranos y voluntarios, inspirados por Ramiro, surgieron en otros estados del norte de México e incluso en países vecinos. Cada nuevo centro seguía los mismos principios: disciplina, fraternidad y la fuerza de los perros como compañeros de confianza. Y aunque muchos querían convertirlo en una figura política, Ramiro rechazó cualquier participación en cargos públicos. Para él, la verdadera victoria residía en ver a exsoldados, antes marcados por el aislamiento, encontrar de nuevo su propósito. Sin embargo, su nombre se convirtió en un símbolo, no solo de resistencia contra la corrupción, sino de cómo un solo hombre, con valentía y lealtad, podía reavivar la esperanza en toda una comunidad. Una mañana, mientras Ramiro observaba cómo la niebla se disipaba lentamente sobre las colinas de la Sierra Tarahumara, se acercó un grupo de veteranos recién llegados. Algunos aún mostraban marcas visibles de sus luchas físicas y emocionales, otros solo la mirada cansada de quienes habían conocido el abandono del Estado y la indiferencia de la sociedad. Ramiro, con la misma serenidad que antaño mantuvo ante las armas que lo apuntaban, les tendió la mano a cada uno. No había juicio ni jerarquía. Todos compartían la misma verdad. Eran sobrevivientes. Y en ese rancho, entre el ladrido de los cangals y el viento cortante de la montaña, aprendieron a transformar sus cicatrices en fuerza. El refugio no solo devolvió la dignidad a los veteranos, también comenzó a forjar una nueva generación. Jóvenes de las comunidades vecinas, que antes solo habían visto violencia y desesperanza, ahora encontraban en el rancho una escuela de disciplina, valentía y solidaridad. Ramiro sabía que quizá no llegaría a ver la magnitud de su labor, pero eso no importaba. Lo que le daba paz era darse cuenta de que su ejemplo ya había sembrado semillas que seguirían floreciendo mucho después de su partida. Al salir el sol en el horizonte, iluminando los campos y a los perros guardianes, Ramiro sonrió. Por primera vez en muchos años, ya no sentía que cargaba solo con el peso del mundo. Ahora había una legión de hombres y mujeres listos para luchar no con armas, sino con honor. Esa noche, el rancho estaba en silencio. Ramiro, sentado en el porche con su vieja chaqueta militar, observaba el cielo estrellado mientras los cangals descansaban a sus pies, vigilantes incluso en el sueño. La noticia del arresto de Salazar y la caída de toda la red de corrupción se había extendido por todo el estado. Familias que antes vivían con miedo, ahora caminaban por las calles con dignidad. Incluso el joven agente Luis Martínez, ascendido a investigador federal, visitaba el rancho con frecuencia, agradeciendo siempre al veterano que tuvo el valor de enfrentarse a lo que todos temían. Para muchos, Ramiro era un héroe. Para él, sin embargo, era simplemente un hombre que hacía lo que debía hacerse. El refugio K9 Guardian prosperaba. Las universidades enviaron estudiantes a conocer el proyecto
y las organizaciones de la sociedad civil aportaron recursos para expandirlo. Cada nuevo veterano que llegaba encontraba no solo tratamiento, sino también una familia. Ramiro sabía que la guerra nunca terminaría en algunos corazones, pero también comprendía que nadie tenía por qué luchar solo. Antes de retirarse, miró a los perros una última vez y murmuró: «Misión cumplida». En ese momento, el viento de la montaña pareció responder, como si la tierra misma reconociera su victoria. Y al caer la noche, Ramiro Herrera, el hombre que desafió la corrupción solo con su honor, sus perros y su valentía, pudo finalmente descansar en paz, sabiendo que su legado viviría para siempre, no solo en las montañas de Chihuahua, sino en los corazones de todos aquellos que encontraron esperanza en su historia. Al amanecer sobre la Sierra Tarahumara, Ramiro echó una última mirada al horizonte. La batalla contra la corrupción estaba ganada, pero el verdadero legado apenas comenzaba. Un refugio donde los veteranos encontraron un propósito, los perros encontraron lealtad y la justicia finalmente encontró una voz. Cada cicatriz en sus manos contaba una historia, pero ahora, por primera vez en décadas, no eran solo marcas de guerra, eran la prueba de que un hombre común, con valentía y disciplina, podía cambiar el destino por completo. Y si esta historia te conmovió, es porque sabes que aún hay héroes olvidados que esperan ser recordados. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite conocer la fuerza de Ramiro Herrera. Porque cuantas más personas escuchen historias como esta, más difícil será que la injusticia se oculte.